El acta estaba doblada dentro del forro del maletín negro de Ricardo, pegada como una piel secreta. La víspera de mi boda con él, mi sala olía a flores blancas y a vela nueva, pero cuando mis dedos tocaron ese papel timbrado del condado de Miami-Dade, el aire cambió. Ahí estaba su nombre completo, y debajo, la firma de una mujer. Mi prima, Camila Rentería. Sentí que el piso de madera respiró, como si se quejara conmigo. ¿Qué clase de hombre me promete una vida tranquila y firma otra vida con mi propia sangre? ¿Qué clase de mujer es capaz de mirarme a los ojos en Navidad y brindar con champán, sabiendo que su nombre ya estaba unido al del hombre que yo creía mío? Si estás aquí conmigo, quiero contarte todo. No para que me tengas lástima. Quiero que camines conmigo por esta noche que partió en dos mi vida. Cuando termines de escucharme, te prometo que algo en ti se enderezará. El dolor, bien mirado, se vuelve brújula. Si te gustan las historias donde la verdad se levanta aunque la pisen, suscríbete ahora. Te voy a contar sin temblar, aunque me tiemblen las manos. Tomé el acta. La fecha me clavó los ojos. Firmada hacía un año, en una oficina discreta cerca de Coral Gables. Respiré hondo. El papel no mentía. Mi nombre no estaba ahí. Camila sí. Recordé su abrazo en mi cumpleaños, el regalo de una bufanda azul y sus bromas sobre mi suerte en el amor. Recordé su voz afilada disimulando miel. Me sentí una niña, de nuevo, queriendo correr a la cocina de mi mamá para que me cubriera con su delantal. Pero yo ya no era niña. Tenía 48 años y el vestido colgaba en mi closet como una promesa brillante. La casa estaba silenciosa. Habíamos decidido no dormir juntos esa última noche por tradición. Ricardo dijo que pasaría por su oficina a revisar unos contratos. Le creí. Me quedé acomodando los centros de mesa, revisando la lista de invitados y las flores para la iglesia de San Raymond. Quise llevar algo al carro y vi el maletín abierto. No suelo revisar nada que no sea mío. Aún así, cuando vi la esquina del papel asomarse como lengua de serpiente, la curiosidad me tomó la muñeca. Abrí. Acta. Nombres. Firmas. Testigo. Camila. Cerré los ojos. Me escuché decir en silencio: «No vas a llorar. No ahora». Miré mi celular sobre la mesa. ¿Llamar a quién? A mi madre, que siempre me dijo que Ricardo era demasiado correcto para ser real. A mi padre, que todo lo justifica con paciencia. A mi amiga Rocío, que trabaja de enfermera nocturna y responde incluso entre urgencias. Me quedé quieta. Prestar atención al cuerpo. El corazón golpeaba, la respiración corta. Saqué aire con fuerza. El primer impulso fue tirar el acta al basurero. El segundo, tomarle foto. Le tomé foto. 2, 3, 4. Después vi otra carpeta dentro del maletín. Un sobre manila más gastado. Lo abrí con los dientes. Adentro, ecografías. Fechas recientes. El nombre de la paciente en la esquina, Camila Rentería. Semanas de gestación, unas 24. Vi un puntito en escala de grises golpeando dentro de una forma de luz. Era un corazón diminuto. Era también la prueba de que la traición no era un desliz. Era un proyecto. Una familia clandestina creciendo sin mí. Me senté en el sofá con las rodillas juntas y la espalda recta, como me enseñó mi abuela en la iglesia. Busqué en mi mente las últimas semanas. Camila evitaba el vino. Decía que estaba con antibióticos. Se ponía suéteres anchos aunque hacía calor. En Nochebuena se levantó varias veces al baño. Nadie notó nada. Ella sabe desaparecer. Siempre supo. En el colegio escondía los aretes en la manga para engañar a la directora. En las fiestas se quedaba detrás de la cámara, pero manejaba todos los hilos. ¿Cuánto tiempo practicó el oficio de volverse necesaria y a la vez invisible? El teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. «Amor, llego en 20. Te llevo los aretes que dejaste en mi guantera». Cerré la pantalla. Me levanté y caminé hasta el espejo del pasillo. Me vi. Los hombros hacia arriba, la mandíbula dura, los ojos brillosos pero secos. Apreté los labios. Dije en voz baja: «Isabel,
Tú no te apagas. Las mujeres de tu casa han parido de pie. Te vas a sostener. En la cocina, la cafetera marcó el último goteo. Serví una taza y la sostuve entre las dos manos. Me temblaron un poco. Tomé un sorbo caliente y el vapor me subió por la nariz como si fuera una medicina tibia. Pensé en la iglesia. En los invitados que ya estaban en hoteles de la pequeña Habana, en la hermana Lucía que me consiguió fecha con meses de anticipación. En mi suegra Beatriz, que llamaba todos los días para asegurarse de que yo no olvidara invitar a sus amigas de Broward. Beatriz me decía mi reina. Supe entonces que no era una reina, era un boleto de entrada. Cambié de escenario dentro de mí. Miré la pared con las fotos, la de mi primer matrimonio, un salón inmenso, la sonrisa tensa. Los años que vinieron luego, en fila, como soldados. El divorcio con acta fría. Había prometido aprender. Creí que con Ricardo sí. Él traía calma, que no era pasión, decían mis amigas, y yo respondía que ya no necesitaba fuegos artificiales, que a mi edad elegía el faro. El timbre sonó. Sentí la sangre bajar hasta los pies. Caminé hacia la puerta con la taza aún en la mano. Abrí. Ricardo estaba con camisa blanca remangada y el nudo de la corbata en el bolsillo. Sonrió. Me besó la frente. Olía a colonia discreta. Entró como si nada pudiera moverse sin su permiso. Puso sobre la mesa un estuche de terciopelo. Tus aretes. Me reclamaste que no los olvidara. Dije gracias sin mirar el estuche. Se quedó observándome. ¿Dormiste algo? Negué. Caminó hasta la ventana y miró las luces de la calle. Mañana va a ser un día perfecto. Sentí un tirón en el estómago. Dije sin respirar. Encontré algo. Volteó. No pidió detalles. No preguntó qué. Se acercó con calma. ¿Qué encontraste? Puse el acta sobre la mesa, al lado del estuche. Él miró el papel. No lo tocó. Se acomodó la manga y respiró hondo. Puedo explicarte. Dije que empezara. No parpadeé. Su explicación fue un tejido. Dijo que fue un error administrativo. Dijo que había ayudado a Camila con un trámite migratorio. Dijo que fue una manera de cubrirla temporalmente. Dijo que lo iban a anular. Dijo, sin decirla, la palabra necesidad. Mi mano se cerró sobre la taza. Pregunté si las ecografías eran también un trámite. El color se le fue medio punto. Dijo que no sabía. Dijo que eso debía ser otra cosa. Dijo que Camila nunca le dijo que estaba embarazada. Dijo que esa clase de cosas no le corresponden a él. Mi cuerpo ya no mordía el anzuelo de sus pausas. Reuní las ecografías, ordenadas por fechas con clips. Narigué el papel, más por coraje que por olfato. Se las mostré abiertas como abanico. Paciente Camila Rentería. 24 semanas. Ricardo, cada semana que pasa es un calendario que alguien mira. ¿Quién lo mira contigo? Su cara cambió. No podía decidir si ofenderse o suplicar. Jugó a la dignidad. No voy a permitir que me hables así la noche antes de nuestra boda. Sonreí con los dientes apretados. No te preocupes. Mañana no te voy a hablar. Mañana te voy a mirar. La frase me salió sola. Me sorprendí por dentro. Vi sus ojos. Se hizo un silencio breve y pesado. Respiré por la nariz. La cafetera volvió a marcar que estaba encendida sin estarlo. Un pitido inútil. Ricardo quiso recuperar la normalidad. Se acercó. Quiso tocarme el hombro. Retrocedí un paso. Te vas de mi casa, dije. Me escuché firme. Mañana resolveremos, pero hoy te vas. Él se tensó. Isabel, estás exagerando. En Miami, cuando un hombre latino dice exageras, lo que pide es tu renuncia. Yo no renuncio. Señalé la puerta. Él recogió el estuche, como si algo le perteneciera, y se guardó los aretes en el bolsillo. Hablamos mañana. Vas a entender. Caminó hacia el pasillo. Se detuvo frente a la pared de fotos. No arruines esto. Cerró la puerta sin ruido. Me sostuve del respaldo de una silla. Miré el reloj en la pared. Pasaban de las 11. En la sala,
Las flores parecían muchas más que en la tarde. Abrí las ventanas. El aire de la calle sabía a mar y humo de churrasco. La televisión, apagada, reflejaba mis piernas tensas. Tomé mi celular y llamé a Rocío. Atendió con voz cansada. Le conté sin adornos. Se quedó callada 3 segundos. Voy para tu casa en cuanto salga del turno. No te quedes sola. Dije que estaba bien. Colgamos. Me escribió enseguida. No tomes decisiones gigantes hoy. Respira. Hice caso a la mitad. Decidí algo intermedio. Llamé a mi primo Daniel, hermano de Camila, que vive en Ialeag y trabaja de mecánico. Es de los que dicen las cosas con 2 palabras. Me contestó desde un taller, con ruido de metal atrás. Dime, prima. Hablé despacio. Me pidió una foto del acta. Se la mandé. Me pidió otra de las ecografías. Se las mandé. Silencio. Luego respiró. Eso no me sorprende. Se me helaron los dedos. ¿Cómo que no? Me dijo que Camila anda en cosas raras desde hace meses, que llega tarde, que en la casa hablan a media voz, que Beatriz, su mamá, la defiende, que yo me cuidara. No confíes en nadie de esa casa. Si quieres, te acompaño mañana a la iglesia. No dejes que te acorralen. Le agradecí. Colgamos. Me detuve un minuto a escuchar la casa. El refrigerador zumbaba. Desde la calle llegó un grito lejano en español. Alguien llamando a un niño por su nombre. Pensé en mi madre, en su rosario, en su manera de cruzar la sala rápido cuando algo estaba mal. Le escribí un mensaje. Mami, te necesito temprano en la iglesia. No le cuentes a nadie todavía. Me respondió con un corazón. Dije en voz alta, que Dios me ilumine. No soy una beata, pero cuando tiembla el alma, una regresa a la mesa vieja donde aprendió a rezar. Cerré el maletín de Ricardo. Lo dejé junto a la puerta. El vestido seguía colgado, blanco marfil, con encaje discreto. Lo toqué. Sentí el esfuerzo de las amigas que fueron conmigo a escogerlo, el brillo de mis compañeras de trabajo cuando lo vieron en fotos, la ilusión de mi papá diciendo que al fin me veía en paz. La paz. Qué palabra tramposa. La paz que él me vendió era una sábana que tapaba lo que no debía respirarse. Me hice una cola alta. Lavé la taza, saqué una libreta y escribí una lista. Soy mujer de listas. 1. Llamar a la parroquia al amanecer. 2. Hablar con el padre Miguel. 3. Preparar plan B para los invitados. 4. Conservar la dignidad. 5. No caer en insultos frente a nadie. 6. Cuidarme. 7. Si es necesario, cancelar. Escribí cancelar y el estómago me dio un vuelco. Cerré la libreta. El minicambio de ritmo me vino con un impulso. Fui al cuarto de visitas donde guardo cajas viejas. Busqué una bolsa transparente con mis cosas de la universidad. Dentro estaba mi grabadora digital. La usaba cuando daba clases de español a adultos mayores y quería registrar ejercicios de lectura. Le puse pilas. Funcionó. Sentí que agarraba un arma limpia. La guardé en mi cartera. No era que quisiera cazar a nadie. Quería agua clara. A medianoche, la calle se aquietó. Me quité los zapatos y caminé descalza hasta el balcón. El vecino de al lado silbaba una guaracha. Me quedé mirando un taxi estacionado que sacó 2 pasajeros con maletas. Miami tiene esa manera de prometer que todo es nuevo. Pensé en mi suegra. Beatriz tiene una mirada que examina como lámpara. Me acordé de 2 escenas. Una, el día que me dijo que yo era lo mejor que le había pasado a su hijo, mientras acomodaba un mantel caro y me pedía que invitara a su prima abogada. Otra, cuando le pregunté una cosa simple sobre la póliza de Ricardo, y sonrió sin enseñar los dientes. En esa sonrisa cabían cosas que yo aún no había nombrado. Me llamó un número desconocido. Atendí. Era Camila. Su voz suave. ¿Estás despierta? Respondí que sí. Me preguntó si mañana quería que ella estuviera conmigo cuando me arreglara. Dijo que le hacía ilusión. Me apoyé en la baranda. Camila, encontré el acta de tu matrimonio con Ricardo.
Del otro lado no hubo sorpresa. Un segundo de aire. Luego un suspiro. «Puedo explicarte». Me reí con poca luz. «Explícame, prima». Dijo que había sido un arreglo para resolver un problema de papeles. Dijo que se lo pedía a Ricardo por necesidad. Dijo que tú sabes cómo es esta ciudad. Dijo que yo no debía tomarlo a mal. Dijo que no hay nada entre nosotros. Dijo, con voz lenta, que si tú me quieres, no me haces esto. Siempre he cuidado la voz. No grité. Le pregunté por las ecografías. Se calló. Escuché un tic-tac en su fondo, como si alguien estuviera calentando café. Dijo que yo estaba invadiendo su privacidad. Dijo que eso no me importaba. Dijo que no sabíamos de quién era. Me salió un hilo de risa. ¿Sabes qué sí sé, Camila? Que la niña que se escondía detrás de la cámara sigue ahí. Pero ahora la cámara es mi vida. Se enojó. Su voz se puso un poco más alta. No seas dramática. Te estás por casar. Disfruta. No me metas. Sentí una punzada de compasión torpe. La compasión se me fue con la imagen de su mano en el brazo de Ricardo en la barbacoa del domingo. Le dije que mañana nos veríamos en la iglesia. Colgué. Me temblaban los dedos. Abrí la cartera. Saqué la grabadora. La miré. ¿La usaría mañana? ¿La pondría en el altar, escondida entre las flores? No sabía. Pero tenerla me dio un margen. Fui a la ducha. El agua caliente me tapó los oídos, y por un momento todo fue un ruido amable. Me lavé el pelo con calma. Cerré los ojos. Vi el acta como si flotara. Vi el puntito latiendo dentro de blanco y negro. Dije despacio. No me van a romper. Me sequé. Me puse una bata. Me acosté con la luz prendida, como cuando era niña y tenía miedo a la oscuridad. Dormí 3 horas cortas. Me despertó una paloma en el alféizar y el mensaje de mi madre diciendo que ya salía. Eran las 5:30. El cielo tenía esa franja pálida que anuncia el calor. Me preparé un café fuerte. Me peiné lento. Sonó el timbre. Era Rocío, con ojeras y labios sin pintar. Me abrazó sin preguntar. Olía a jabón barato y hospital. Nos sentamos en la mesa. Le conté lo que pasó con Camila. Me miró fijo. No estás sola. Hoy vas a tomar decisiones que te salvan para el resto de tu vida. No las tomes por rabia. Tómalas por respeto. Le dije que pensaba hablar con el padre Miguel y pedir que no comenzara la ceremonia hasta que Ricardo aclarara todo frente a todos. Rocío inclinó la cabeza. Si lo haces, hazlo con serenidad y ten un plan si él intenta voltearte el juego. Le mostré la grabadora. Sonrió con tristeza. Estás lista. Respiré. El minicambio de ritmo vino con un pensamiento claro. Voy a llamar a un abogado ahora mismo. Busqué al licenciado Valdés, un amigo de mi papá. Me contestó con voz adormilada. Le conté lo del acta. Me pidió que le mandara la foto. Si hay un matrimonio vigente, tu ceremonia sería inválida. Podemos solicitar una medida para evitar un perjuicio público. Te recomiendo suspender. Me ardió la palabra suspender. Le agradecí. Colgué. A las 6:30 llegó mi madre con una bolsa de pan dulce. Me tocó la cara con los dedos fríos. Dime qué hay. Le mostré el acta. Se sentó con la espalda derecha. Sabía que algo así iba a pasar. Ese hombre tiene mirada de pared recién pintada. Mi padre llegó detrás, con una guayabera arrugada. Besó mi frente. Hija, lo que sea que decidas, te respaldo. Me calmó escuchar su ritmo de palabras sencillas. Les pedí que fueran a la iglesia y se sentaran cerca del corredor central. Si yo levanto la mano, no se paren ni hablen. Déjenme. Mi madre iba a decir algo. La miré con súplica. Asintió. A las 8 ya estaba en la parroquia. El aire fresco me pellizcó las mejillas. La hermana Lucía me recibió en la sacristía con un abrazo apretado. ¿Todo bien? Dije que necesitaba hablar con el padre. Me llevó a su oficina.
El padre Miguel me escuchó sin interrumpir. Tiene una manera de poner las manos sobre la mesa como si fueran dos piedras mansas. Hija, no te cases hoy. No en estas condiciones. Le respondí que quería provocar la verdad delante de las personas que me quieren. Hay verdad que se revela sin espectáculo. Respiré. Padre, no quiero espectáculo. Quiero luz. Me dijo que si yo decidía confrontar, él me daría la palabra. Pero no cruces la línea del odio. Nómbralo sin gritar. Recuerda que este lugar es casa de todos. A las 9 comenzaron a llegar los invitados. Vi a mis tías con vestidos color coral. Vi a mis compañeras de trabajo acomodándose el cabello. Vi a Beatriz entrar con traje beige y perlas gruesas. Su paso era de reina de barrio. Detrás de ella, Camila, con un vestido azul cielo. El corte era suelto. Se tocaba la barriga con naturalidad. La piel de mis brazos se erizó. Se acercaron a saludar. Beatriz me besó en el aire. Mi reina, hoy iniciamos familia. Miré sus ojos. Sonreí sin dientes. Hoy se inaugura la verdad, Beatriz. Camila evitó mi mirada y abrazó a mi madre. Mi madre se endureció. La hermana Lucía nos apuró hacia la sacristía. Ricardo llegó con paso seguro. Acarició la espalda de su madre. Saludó a mis padres. Lo vi respirar como actor que entra a escena. Se acercó y me ofreció su brazo. No lo tomé. Dije que antes de todo, hablaríamos con el padre. Solo nosotros y 2 testigos. Él quiso disputar. Beatriz intervino. ¿Qué pasa ahora? El padre Miguel abrió la puerta de su oficina y nos hizo pasar. Rocío entró conmigo. Beatriz entró con Ricardo. Cerramos. Saqué el acta y las ecografías. Las puse sobre la mesa del padre. Ricardo ni se inmutó. Beatriz tomó el acta con dedos prácticos. Sonrió sin mostrar los dientes. Esto ya lo habíamos resuelto. Un arreglo temporal. El padre Miguel carraspeó. Señora, un matrimonio no es temporal. O existe o no. Beatriz se encogió de hombros. En este país hay procedimientos. Nosotros sabíamos que hoy esto ya no tiene vigencia. Falta un sello, nada más. El padre la miró con paciencia. ¿Ese sello existe? Beatriz calló. Ricardo me miró directo. Isabel, si quieres suspender, lo entiendo, pero te estás dejando manipular por una situación excepcional. Mi voz salió baja. La excepción dura 1 año. Y late en 24 semanas. Beatriz se movió nerviosa. De esa barriga no hablamos aquí. Camila golpeó la puerta desde afuera como si la hubieran nombrado. Se abrió. Entró sin pedir permiso. Puso la mano sobre su vientre como si lo presentara. ¿Quieren hablar de mí? Pues aquí estoy. Respiré hondo. Le pedí al padre que me dejara decir 2 cosas antes de regresar a la nave. Él asintió. Me puse de pie. 1. No me caso con un hombre legalmente unido a otra persona. 2. Quiero que hoy, frente a todos, quede dicho quién es quién. Beatriz se tensó. No harás un circo. Sonreí mínima. No, haré una constancia. Saqué la grabadora de mi bolso. La puse sobre la mesa. La luz roja parpadeó. Beatriz trató de tomarla. Rocío la detuvo con un gesto. El padre hizo un ademán de calma. Hijos, estamos en una casa de Dios. Si van a hablar, que sea con verdad. Ricardo alzó el mentón. No tengo nada que esconder. Camila bajó la vista. Beatriz afiló su voz. Entonces comencemos ya la ceremonia y luego arreglamos papeles. El corazón me golpeó, pero mi voz quedó firme. No habrá ceremonia si antes no declaras, Ricardo, si este matrimonio con Camila está vigente. Y tú, Camila, si el hijo que esperas es de él. El aire se puso pesado. Afuera se escuchó el murmullo de los invitados. Alguien rió sin saber que la risa iba a cortarse. Ricardo abrió la boca. La cerró. Camila apretó los labios. Beatriz dio un paso al frente. Madre fiera, mandando con la mirada. Entonces mi padre, que había estado en silencio junto a la puerta,
Habló con su voz de carpintero. No empieces una familia sobre un pozo tapado. Quien ama no te pide que apagues la luz. Un teléfono vibró sobre la mesa. No era el mío. No era el del padre. Era el de Ricardo. La pantalla se encendió. Un mensaje entró. El nombre que apareció me cortó un segundo el aire. Lic. Sánchez. Registro civil. Ricardo se lanzó por el celular. Yo fui más rápida. Leí. Me confirmaron que no se ha anulado nada. La oficial que firmó no encuentra la solicitud. Y hay algo más que debes saber. Alcé la vista. Él estaba pálido. Beatriz tragó saliva. Camila dio un paso atrás. Abrí el mensaje completo con el pulgar antes de que Ricardo me lo quitara de la mano. Leí la última línea en voz alta, con el pulso galopando. Hay un segundo registro con tu firma en Homestead. Y un testigo que no es Camila. El padre Miguel se persignó en silencio. Beatriz perdió por primera vez la postura. Ricardo me arrebató el teléfono. Lo guardó. Eso no es lo que parece. Respiré por la nariz. Había una segunda sombra en la historia. Y un testigo nuevo. Alguien más. Di un paso hacia la puerta. Padre, quiero hablar en la nave antes de comenzar. Quiero que todos escuchen. El padre asintió. Serio. Te daré la palabra. Rocío me apretó la mano. Mi madre, en el banco del pasillo, me miró con los ojos llenos de agua que no se caían. Mi padre me sostuvo con la barbilla. Beatriz susurró entre dientes. No te atrevas. Me atreví. Caminé hasta el micrófono del atril mientras el murmullo crecía. El órgano dejó de tocar. La iglesia olía a cera y hortensias. Tragué saliva. Respiré. El sonido del micrófono me vibró en el pecho. Buenos días. Antes de cualquier rito, necesito decir algo importante. Lo haré con respeto, pero con claridad. Ricardo avanzó 2 pasos. Camila apretó su bolso con los dedos blancos. Beatriz, inmóvil, clavó los talones. El padre me hizo un gesto, dándome espacio. Hoy descubro que el hombre con quien iba a casarme tiene un matrimonio vigente con otra mujer. Esa mujer es mi prima. Hubo un murmullo que corrió como viento. También hay un embarazo en curso. Alguien se llevó la mano a la boca. Y además, acabo de enterarme de que existe un segundo registro, con otro testigo. Ricardo dijo alto, tratando de romper mi voz. No es el lugar. Le contesté sin mirarlo. El lugar es donde está la verdad. El minicambio de ritmo me cruzó con una certeza extraña. Esta no es una tragedia, es una liberación, porque la verdad no entra por la puerta cuando una está perfecta. Entra cuando una está lista. Levanté la mano, en señal de que había más. En ese instante, desde el fondo de la iglesia, una mujer de vestido rojo se levantó. Tendría mi edad. Tenía el cabello recogido y la boca firme. Caminó por el pasillo central con un papel doblado en la mano. Todos la miraron. Yo sentí que el suelo se inclinaba hacia ella. Se paró a 3 bancos de distancia. Alzó el papel como quien muestra una bandera. Su voz salió clara. Yo soy el testigo del segundo registro. Reconocí su cara en un lugar profundo de mi memoria. Y me quedé sin nombre para ella. Ricardo dio un paso atrás. Beatriz intentó sujetarlo del brazo. Camila se quedó clavada con la mano sobre el vientre. La mujer respiró, me miró sin odio y dijo algo que me taladró el pecho. Y no vengo a defenderlo. Vengo a contarte quién es de verdad. O ChatGPT dice. La mujer del vestido rojo se detuvo en mitad del pasillo central, sin pedir permiso, sin pedir perdón. Tenía la espalda recta y los ojos como 2 clavos brillantes. Cuando habló, la nave entera la oyó. Dijo su nombre con una calma que parecía antigua. Verónica Duarte. Y agregó que era la testigo del segundo registro en Homestead. El murmullo se convirtió en corriente. Yo respiré hondo y sentí el sabor metálico de esa palabra. Testigo. Ricardo hizo un gesto rápido, como quien intenta apagar una vela con 2 dedos.
Beatriz, su madre. Le tomó el antebrazo y lo apretó. Camila miró al piso y encogió los hombros alrededor del vientre. El padre Miguel alzó apenas la palma. La iglesia volvió al silencio. Ese silencio que no protege, ese que obliga a escuchar. Verónica subió los escalones del altar. Se detuvo a una distancia prudente, sin invadir mi espacio, sin huir del suyo. Sostuvo un papel doble en la mano derecha y un sobre delgado en la izquierda. Su voz era grave, clara, sin adornos. Dijo que no venía a defender a nadie. Dijo que venía a decir quién era realmente ese hombre al que yo estaba a punto de prometerle una vida. Yo asentí una vez. Ella respiró. Comenzó. Contó que había trabajado un tiempo en el registro civil de Homestead, cubriendo una licencia durante unos meses, que allí conoció a Ricardo y a Beatriz, que no llegaron como llegan los novios, llegaron como llegan los clientes que ya saben dónde firmar, que presentaron papeles impecables, con citas pedidas por adelantado y testigos elegidos, que una vez, a última hora de un viernes, le pidieron acelerar un expediente que no era exactamente un matrimonio, sino una declaración jurada de convivencia con efectos patrimoniales. Una figura menor, dijo, pero útil para activar pólizas y mover bienes sin ruido. Ella fue quien estampó la firma de recibido. Fue también quien, unos días después, firmó como testigo de un acto complementario en otro condado, porque Beatriz insistió en que era más práctico que lo hiciera alguien del sistema. Verónica lo dijo sin orgullo. Lo dijo con la firmeza de quien ya se perdonó por haber obedecido. Hizo una pausa breve. El padre Miguel se inclinó levemente hacia ella, como para agradecer la claridad. Ricardo sonrió de lado, esa sonrisa chueca que yo ya conocía. Dijo que todo era legal. Dijo que en este país existe un derecho que permite ordenar la vida sin escándalo. Beatriz lo remató con un susurro. Basta de novelas. Verónica sostuvo mi mirada y alzó el sobre. A cada 100 y pico de palabras, mi cuerpo pedía un cambio de ritmo, un respiro para entender lo que oyen los oídos y no sabe todavía el corazón. Ese respiro llegó cuando Verónica sacó del sobre una copia de correo electrónico. Lo leyó. Era del licenciado Sánchez, del registro civil, dirigido a Ricardo. Confirmaba que no existía anulación del matrimonio con Camila. Añadía una nota. Existía un segundo registro con la firma de Ricardo en Homestead, donde se establecía que, de celebrarse un nuevo matrimonio con otra persona, ciertas cuentas y propiedades quedarían bajo administración de Beatriz durante un tiempo determinado. La palabra administración se me clavó en el estómago. Beatriz no pestañeó. Camila, en cambio, se llevó la mano al vientre y pestañeó muchas veces, como si buscara luz adentro de los párpados. Yo hablé. Mi voz salió mansa, sin esfuerzo. Pregunté si esa administración incluía mis bienes. Verónica buscó otra hoja. Dijo que en uno de los anexos aparecía mi nombre, no como titular, porque aún no me casaba, sino como parte de un plan de integración patrimonial a partir de la boda. En cristiano, una vez firmado el acta hoy, Beatriz tendría poder para mover ciertos activos a nombre de un fideicomiso familiar. El público no es tonto. Entendió. Hubo un aliento largo en la nave, como si todos hubieran subido una escalera sin darse cuenta. Ricardo dio 2 pasos hacia Verónica. Quiso quitarle los papeles. Ella se echó un medio paso atrás. No fue miedo, fue cálculo. Marcó distancia. Su voz no tembló. Dijo que traía más. Dijo que traía lo que a muchos les parece íntimo, pero que hoy era necesario poner a la luz. Giró un poco el rostro hacia mí, como pidiéndome permiso. Asentí. Ella abrió una segunda carpeta. Sacó una constancia de una clínica en Kendall. Leyó el encabezado y luego me miró a mí, no a ellos. Dijo que Ricardo se había practicado una vasectomía hace unos años, en esa misma clínica, en efectivo y con cita fuera de horario. Dijo que ella lo sabía porque en aquel tiempo lo acompañó. No como novia oficial, como acompañante de alguien que siempre necesita testigos silenciosos. El aire cambió de temperatura.
Los invitados parpadearon al mismo tiempo. Alguien dijo «¡Ay!» y se tapó la boca. Camila apretó los dedos sobre la tela azul de su vestido. Beatriz se quedó de piedra, aunque el rabillo del ojo se le movió 1 milímetro. Ricardo rió sin gracia. Dijo que ese documento era falso. Verónica no se inmutó. Dijo otra cosa. Dijo que, además de esa constancia, traía un audio. Dijo que una noche, en su carro, Ricardo había repetido las instrucciones de su madre, que los matrimonios eran llaves, que las llaves servían para abrir cajas, y que las cajas no eran corazones sino cuentas. Dijo que encendió la grabadora del teléfono por reflejo, porque algo en esa frase le olió a pozo. Beatriz habló por fin con la voz limpia de quien está acostumbrada a mandar. Dijo que aquello era una calumnia. Dijo que los audios se editan. Dijo que si a cada familia le revisaran sus conversaciones, nadie se casaría. El padre Miguel, con una paciencia de árbol, dijo que allí no se juzgaban códigos penales, pero sí se honraban palabras. Le pidió a Verónica que, si iba a reproducir algo, fuera corto y claro. Verónica asintió. Sostuvo el celular en el aire. Lo puso cerca del micrófono. Sonó un golpecito de manos en el volante, un resuello y luego una voz varonil, inequívoca. Era la voz de Ricardo. Decía que el acto de Homestead debía hacerse antes de cualquier boda, porque así los movimientos de la semana siguiente no saltaban en los bancos. Decía que la clave era el acta de matrimonio fresco, con fecha de hoy, para activar un seguro nuevo. Decía que Beatriz tenía todo en carpetas, que solo faltaba la novia tranquila. No hubo escándalo. Hubo silencio. Yo agradecí el silencio. Pude pensar. Un mini latido nuevo se me instaló en la nuca. Me dije, respira. Mi madre tenía la boca apretada, como cuando descose dobladillos. Mi padre me miraba clavándome a la tierra. Rocío me sostuvo desde su banco con un gesto mínimo de mentón. Sigue. Caminé un paso y puse la mano sobre el atril, no para apoyarme, sino para medir mi impulso. Le hablé a Beatriz primero. Le dije que las madres a veces confunden proteger con poseer. Le dije que ella me había llamado mi reina demasiadas veces para que no fuera un uniforme. Le hablé a Camila después. Le dije que posponer el vino no borra un corazón latiendo dentro del cuerpo. Le pregunté con quién latía. Ella no me miró. Dijo que yo no tenía derecho a preguntarle eso. Tenía razón. El derecho no lo tenía. Pero la necesidad sí. El padre Miguel me tocó apenas el antebrazo con los ojos. Entendí. Bajé la mano. Volví a respirar. Ricardo se recompuso en un gesto de abogado que no es abogado. Dijo que la vasectomía no significaba nada. Dijo que esas cirugías fallan. Dijo que él nunca había querido hijos y que eso no lo convertía en monstruo. Dijo que Camila era una prima que necesitó ayuda. Dijo que yo exageraba una situación que él podía ordenar con 2 llamadas. Dijo que hoy, si yo quería, firmábamos un documento que me protegiera. Dijo que esto no tenía por qué arruinar la boda. Me miró de frente y dijo, como quien dicta, caminemos. Lo dijo con ese tono que en la casa suena a por tu bien. Me erguí 1 centímetro más. Le hablé a él como a un alumno que suspende año. Le dije que no me caso con un hombre que hace de los papeles un arma. Le dije que no me caso con un hombre que firma con una mano y acaricia con la otra a quien no mira. Le dije que no me caso con un hombre que reduce el amor a una clave de activación. Lo dije despacio, sin gritar, sin temblar. Sentí el peso de mis palabras caer en los bancos como monedas verdaderas. A los 100 y algo de palabras, otra vez el cuerpo pidió giro. Verónica lo dio. Dijo que no había contado lo más importante. Dijo que, en la carpeta de Homestead, además de mi nombre para futura integración, había una instrucción puntual. El mismo día de la boda. Una transferencia programada desde una cuenta conjunta a un fideicomiso a nombre de una empresa familiar cuyo representante legal era un sobrino de Beatriz.
una transferencia que necesitaba copia del acta recién firmada para ejecutarse. Verónica alzó la vista hacia mí. Dijo que el monto era considerable. No dijo la cifra. No hizo falta. El golpe estaba en el método. Beatriz dio 2 pasos, por fin, como si saliera de una pintura. Se paró entre Verónica y el micrófono. Su perfume a gardenias limpió por un segundo el aire. Habló para mí, no para la iglesia, para mí. Dijo que yo no estaba entendiendo la oportunidad. Dijo que su familia había trabajado toda la vida para construir algo sólido. Dijo que yo podía ser parte de eso. Dijo que a mi edad ya no se juegan a los romances, se eligen alianzas. Dijo que nadie me iba a querer como su hijo. Dijo que había demasiada gente mirando. Dijo, ordena tu rostro, Isabel. Fue un rezo al revés. La hermana Lucía se acercó medio metro, en silencio. No tocó a nadie. Solo estuvo. Yo agradecí esa suerte de mano invisible. Me salieron 2 frases. La primera, para Beatriz. Las alianzas que empiezan en sombra se pudren. La segunda, para mí, la dignidad no se discute, se ejerce. Noté que mis palabras no sonaban heroicas, sonaban útiles, como cuando una mujer cierra la llave de gas a tiempo. Camila, entonces, habló. Su voz era chiquita, pero se oyó. Dijo que ella no necesitaba que nadie la juzgara. Dijo que su embarazo no debía ser moneda de nadie. Dijo que quería irse. Puso la mano en su barriga y dio un paso hacia el pasillo. Nadie se lo impidió. Beatriz hizo un gesto de halcón con los dedos, pero no la tocó. Ricardo estiró una mano que no llegó a ningún hombro. Camila apuró el paso. Ya casi estaba en la puerta cuando Verónica dijo su nombre. Lo dijo con una dulzura que no había usado. Camila se detuvo sin voltear. Verónica habló hacia su espalda, sin herirla. Dijo que la clínica en Kendall tenía otro documento. Dijo que ese documento no era de Ricardo. Dijo que era del hombre que la había acompañado a ella a una consulta distinta. Dijo que ese hombre había ido hace unos meses a hacerse una prueba de fertilidad. Dijo el nombre con cuidado, como quien saca una espina ajena. Esteban Lozano, un socio de negocios de Ricardo, o al menos su sombra en algunos contratos. Vi como un hombre en el cuarto banco a la derecha se tensó. No lo había visto llegar. Tenía traje claro y la mandíbula apretada. Sus ojos no parpadearon. Ricardo se encendió. Dijo que eso era una mentira grosera. Dijo que ese nombre no tenía nada que ver con su vida personal. Dijo que Esteban era un compañero de proyectos, nada más. Dijo que Verónica buscaba destruir una familia por despecho. Verónica no parpadeó. Dijo que si él lo exigía, ella podía llamar en ese momento a la clínica. Dijo que no venía con amenazas. Venía con memoria. Un nuevo cambio de ritmo me cruzó el pecho. Fue una imagen simple. El teclado de la cocina, la lista escrita a mano, la palabra cancelar y su vuelco en el estómago. Pensé en esa palabra y la sentí limpia, no como renuncia, sino como frontera. Pedí el micrófono otra vez. Me lo cedieron. Dije que, con respeto al templo y a la gente que me quiere, suspendía la ceremonia. Lo dije mirando al padre Miguel. Lo dije sin llorar. La iglesia entera dejó salir el aire. En la primera fila, una tía se persignó. En el ala izquierda, 2 amigas se tomaron de la mano. Mi madre lloró sin sonido. Mi padre asentó, una vez, como quien aprueba un plano. Beatriz intentó salvar la escena. Le pidió al padre que continuara, que después arreglaríamos papeles, que nada de esto tenía por qué pasar aquí. El padre Miguel le habló con ternura severa. Dijo que la casa de Dios no era para tapar verdades. Dijo que yo había tomado una decisión clara. Dijo que la respetaba. Dijo que ahora hacía falta salir con prudencia y calma. Dijo que nadie gritara. Ricardo, sin embargo, no sabe salir con prudencia. Dio una palmada y se puso en medio. Dijo que todo el mundo debía escuchar su versión completa. Dijo que aquello era un complot,
Dijo que Verónica era una ex despechada. Dijo que Esteban le tenía envidia. Dijo que mi familia lo odiaba por su éxito. Dijo que yo estaba manipulada por mis amigas. Dijo tantas cosas que se desordenó. Su voz se le fue a los agudos. Beatriz quiso sostenerle el codo. Él se zafó. Fue su primer error público. El segundo error fue encarar a Verónica. Le pidió, con un tono bajo y peligroso, que le entregara el celular. Ella negó con la cabeza una vez. Él avanzó otro paso. Y allí apareció Rocío, mi amiga enfermera, como salen los ángeles sin ruido. Se plantó a medio camino. No dijo nada. Su cuerpo dijo lo necesario. Ricardo paró. Siempre para cuando alguien lo mira sin miedo. A cada par de párrafos, yo volví a traerme al cuerpo. Respiré por la nariz, sentí el peso de mis pies. Nombré en silencio a las mujeres de mi familia. Mi abuela cosiendo, mi madre limpiando lágrimas de una niña que había perdido su perro, mi tía doblando sábanas blancas. La dignidad se parece a eso, a un oficio. Me sostuve. Le di las gracias al padre y pedí retirarme. No corrí. Caminé despacio hacia la sacristía. Las flores olían más fuerte que antes. Las hortensias parecían mirarme con una compasión redonda. Verónica me siguió a una distancia prudente. Mis padres también. Beatriz, Ricardo y Camila se quedaron entre el altar y la primera fila, en una geometría rota. La hermana Lucía nos abrió la puerta. Dentro, el aire era más fresco. Me ofreció agua. Tomé un sorbo. Sentí vida bajando por la garganta. Verónica dejó el sobre en la mesa del sacerdote. Dijo que podía quedarse con copias. Dijo que si necesitábamos algo más, estaba al alcance del teléfono. Su voz se suavizó un tono. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Dije que estaba entera. Me sorprendió la verdad de esa palabra. Afuera, el rumor de la nave había cambiado. Ya no era curiosidad, era compás. La gente organizaba su propia salida con respeto. Un par de tíos se acercaron a saludar con gestos chiquitos, como si no quisieran lastimar el aire. Mi madre me acarició el cabello. Mi padre me besó la mano, gesto que no me hacía desde niña. Rocío miró la puerta como se miran los pasillos de hospital, evaluando trayectorias. Beatriz entró sin pedir permiso. Llevaba el rostro planchado. Cerró la puerta con un toque de uñas. Se paró frente a mí. Habló con dientes. Dijo que iba a lamentar este espectáculo por años. Dijo que ninguna mujer de mi edad consigue 2 veces lo que yo estaba a punto de perder. Dijo que su hijo me había dado un lugar. Dijo que yo, en cambio, le estaba quitando a él su honor enfrente de todos. Dijo que la gente no recuerda los detalles, recuerda la humillación. Dijo, finalmente, que si pensaba demandarlos, me preparara para empobrecerme en abogados. La miré con una serenidad que me era nueva. Le dije que su riqueza iba por carriles que yo no deseo. Le dije que el honor no es una foto. Le dije que hoy me había devuelto mi propio lugar. No lo entendió. No era su idioma. Hizo un ademán de fastidio y salió. La oí ordenar a alguien que recogiera flores, que llamara a la música, que avisara al catering. El control es una lámpara que se les prende cuando la oscuridad crece. Ricardo apareció un instante después, sin su sombra. Entró solo. Cerró la puerta. No se acercó. Me miró desde el borde de la alfombra, como si hubiera una línea de tiza entre nosotros. Su voz se quebró apenas. Dijo que me quería. Dijo que esto se podía arreglar. Dijo que él sabía lo que había hecho, pero que sus razones eran de adulto. Dijo que el mundo real no perdona ingenuidades. Dijo que yo era lo mejor que le había pasado. Dijo que si me iba a odiarlo siempre. Dijo que si me quedaba, iba a protegerme de todo. Dijo cosas que parecían promesas y eran cadenas. Le respondí con lo justo. Le dije que lo que alguna vez creí que era calma, hoy sé que era silencio impuesto. Le dije que yo no iba a vivir sin voz. Le dije que no se preocupara por protegerme. Llevo desde niña aprendiendo a hacerlo. Le dije que por su bien
y por el mío, se fuera ahora. Lo dije con ternura seca. No hizo falta gritar. Él bajó la mirada un segundo. La subió con una rabia que se le apagó en la mitad. No dijo adiós. Dijo hasta luego, como quien aún cree que la puerta gira a su favor. Salió. Quise sentarme. No me dejé. Caminé hasta el espejo de la sacristía. Me vi algo distinta. No más joven, no más bella, más viva. Rocío me puso en la mano un teléfono. Dijo que el licenciado Valdés estaba en línea. Respondí. El abogado habló con la serenidad técnica de siempre. Dijo que ya había recibido las copias de Verónica. Dijo que con eso, y el audio, bastaba para frenar cualquier intento de usar mi nombre en movimientos patrimoniales. Dijo que, si yo lo autorizaba, enviaría ya una notificación a los bancos y una carta al registro. Dijo que era mejor hacerlo hoy. Dije que sí. Dije hágalo. Colgué. Miré a la hermana Lucía. Me respondió con una sonrisa chiquita. La fe a veces es eso, un gesto. Afuera, la luz se había vuelto más alta. Los vitrales derramaban un rojo manso sobre el piso. Sentí que el día seguía, que el mundo no se detenía por mi drama. Eso me trajo paz. Un mini respiro. Verónica, que había permanecido callada, se acercó un poco. Dijo que no se iría hasta estar segura de que yo salía acompañada. Le di las gracias. Le pregunté con delicadeza, ¿por qué había decidido hablar hoy? Me miró con una tristeza limpia. Dijo que cuando firmó como testigo sintió que estaba traicionando a una mujer que no conocía. Dijo que no se perdonó. Dijo que tardó meses en juntar valor. Dijo que lo que más la empujó fue esa frase de las llaves y las cajas. Dijo que hay frases que te quitan el sueño. Entendí. Le puse la mano en el antebrazo. Fue un gesto breve. Fue suficiente. Se abrió la puerta sin golpear. Camila entró. Estaba pálida y tenía los ojos secos, como si el llanto hubiera corrido hacia adentro. Cerró. Nos miró una por una. Habló sin rodeo. Dijo que ella sí había querido a Ricardo. Dijo que él le había prometido arreglarle la vida. Dijo que Beatriz la había abrazado como se abraza a una hija. Dijo que se había sentido por primera vez protegida. Dijo que ahora entendía que no era protección. Dijo que era jaula. Bajó la mirada al vientre. La subió hacia mí. Pidió perdón. No por amar a quien no debía. Pidió perdón por callar. Ese perdón me cruzó como una brisa. No la absolví. No la castigué. Le dije que cuidara su cuerpo y su verdad. Fue todo. En su cara pasó una gratitud fugaz, como un pájaro. Se volvió hacia Verónica. Se le quebró la voz en una palabra. Gracias. Salió. Los cambios de ritmo no eran ya una técnica. Eran la respiración de la mañana. Un mensajero apareció en la puerta con un sobre. Llevaba una gorra con el logo de un banco. Preguntó por mí. La hermana Lucía recibió. Me lo extendió. El remitente era una sucursal de Brickell. Dentro, una copia de alerta. Se informaba que, a solicitud de mi abogado, cualquier movimiento que incluyera mi nombre, como futura cónyuge de Ricardo, quedaba en pausa. Sentí un peso irse de la nuca. Sentí la posibilidad de una tarde sin estrategia. Le dije a mis padres que nos fuéramos por la puerta lateral, no por huir, por elegir mi caminito. Verónica se ofreció a acompañar hasta el auto. Dije que sí. Rocío dijo que nos seguía. La hermana Lucía nos hizo una bendición breve. El padre Miguel asomó el rostro, con esa luz de los hombres que han visto muchas sombras sin volverse ciegos. Me deseó paz. Se la creí. Cuando abrimos la puerta lateral, el aire de Miami me golpeó con olor a sol nuevo y gasolina. Di 2 pasos y escuché una voz detrás. Fue Verónica, con un tono que ya no era neutro, que tenía filo. Dijo que todavía faltaba lo que ella había prometido decir en la nave. Dijo que no lo dijo porque prefirió proteger mi decisión. Dijo que ya que no había boda, debía yo saberlo antes que nadie. Me giré. Ella miró hacia el estacionamiento, hacia la hilera de autos, hacia un hombre apoyado en una camioneta clara que fingía mirar el celular.
Verónica habló sin levantar la voz. Dijo que el verdadero padre del hijo de Camila estaba presente en la iglesia. Dijo que había estado presente desde temprano. Dijo que lo vio entrar por la puerta de servicio y quedarse en el fondo, con cuidado de no cruzar miradas. Dijo su nombre en un hilo firme: Esteban Lozano. Dijo que si yo miraba ahora mismo a la derecha, lo vería levantar la cabeza. Levanté la cabeza. Lo vi. Esteban nos miró por primera vez. No tuvo tiempo de esconderse. El sol le partió la cara en dos. Una sombra le cruzó los ojos. Dio un paso hacia nosotros. Abrió la boca para hablar. Y en ese mismo segundo, sonó el timbre agudo de un teléfono en el bolsillo de Verónica. Miró la pantalla. Su rostro cambió un grado. Me la mostró. Era la misma línea del licenciado Sánchez, del registro civil. El texto entró como una flecha clara. Decía que, revisando a fondo, habían encontrado un tercer expediente asociado a Ricardo. Uno que no mencionaba a Camila ni a mí. Uno con la firma de Esteban como parte interesada. Verónica alzó la vista. Esteban estaba a 3 pasos. Mi corazón encontró un ritmo nuevo, más lento y más fuerte. Iba a preguntar qué significaba ese expediente cuando Esteban por fin habló. Dijo que había venido a asumir su parte. Dijo que ya era tarde para esconderse. Dijo que ese tercer expediente no era un matrimonio. Dijo que era algo peor para mí. Dijo que llevaba mi nombre en un anexo, como damnificada. Esteban se acercó despacio, con las manos visibles, como quien reconoce que cualquier gesto brusco puede romper algo más que el aire. Su traje claro parecía fuera de lugar bajo el sol de la mañana. Puso la vista en mí, no en Verónica, no en Ricardo. Dijo que venía a asumir su parte. Dijo que el tercer expediente no era un matrimonio, ni una anulación, ni una escritura. Dijo que era peor para mí porque llevaba mi nombre en un anexo, como damnificada. Respiré hondo. La palabra damnificada me dibujó una grieta en el pecho. Sentía a mi madre detrás, contenida. Sentía a mi padre como una pared limpia. Verónica bajó el teléfono y guardó el sobre contra el cuerpo, lista para sostener la verdad si se le caía a alguien. Esteban extendió una carpeta con bordes gastados. La tomé. El papel tenía sello de la oficina del condado, numeración fina, esa burocracia que asusta no por ruido sino por quietud. Leí el encabezado. Declaración de prevención de perjuicio patrimonial, con notificación a potencial damnificada. Mi nombre estaba 2 veces, una como persona informada, otra como parte vulnerable por un acto que aún no se ejecutaba. Levanté la vista. Pregunté qué acto era. Esteban tragó saliva. Miró un segundo hacia Ricardo, después hacia Beatriz, que venía desde la puerta lateral con el mentón alto, intentando recomponer un mundo que ya no se dejaba. Esteban dijo que en la semana previa a mi boda se había abierto una cuenta puente a nombre de una compañía administrada por un sobrino de Beatriz. Dijo que esa cuenta, al activarse con el acta de matrimonio de ese día, permitiría trasladar fondos de una póliza recién contratada. Dijo que el beneficiario nominal parecía protegerme, pero el control real estaba en manos de Beatriz como administradora. Dijo que esa póliza se activaba solo bajo circunstancias específicas, accidente con alta probabilidad de fatalidad en navegación recreativa, recién casados, zona de Los Cayos. Dijo que la cláusula clave era una formalidad macabra, fotografía del anillo en la cubierta. Tragué aire con cuidado para no ahogarme. Ricardo sonrió con dureza. Dijo que Esteban fabulaba. Dijo que las pólizas existen para cuidar a las familias. Dijo que nadie planea accidentes. Dijo que ese lenguaje de cuenta puente era parte de un manual bancario. Dijo, con un dedo alzado, que yo estaba siendo víctima de un guión que otros escribían. Beatriz dio 2 pasos hasta ponerse a su lado. Suficiente drama, ordenó. Verónica, en cambio, dio un paso hacia mí y colocó sobre la carpeta otro documento. Era un correo impreso. Lo leyó en voz alta.
Decía que para activar una cobertura adicional, se requería la copia del acta de ese día y la confirmación de salida en una embarcación agendada en Marina Dinner Key para esa tarde, salida de recién casados con brindis. El nombre de la embarcación estaba escrito a mano: Santa Clara. El sol golpeó la chapa de los autos y encendió chispas en el asfalto. Escuché una gaviota y la risa lejana de alguien que no pertenecía a nuestra escena. Mi cuerpo pidió un giro. Lo escuché. Devolví la carpeta a Esteban y le pedí que me dijera por qué venía a confesar ahora. No me servían héroes tardíos. Me sirvieron las mujeres que me sostuvieron la mirada. Él respiró. Dijo que no iba a disfrazar su cobardía. Dijo que había hecho negocios con Ricardo porque le convenía. Dijo que había firmado papeles que hoy le quemaban los dedos. Dijo que cuando escuchó a Beatriz hablar de llaves y cajas por primera vez, como lo había contado Verónica, se rió. Dijo que dejó de reír cuando vio la reserva de la Santa Clara con mi nombre en un recuadro y el sello de felicitaciones. Dijo que no supo dormir desde esa noche. Miré sus ojos. Quise detectar si había teatro. Vi lo que se ve cuando un hombre decide aprender tarde. Ni nobleza ni espectáculo. Peso. Camila apareció otra vez en el borde del estacionamiento, con el vestido azul cielo apretándole el vientre. Tenía la cara lavada, la boca apretada. Se quedó a un lado, como si midiera el viento. Beatriz la ignoró por completo. A mí no me habló. Le habló a Esteban. Lo llamó traidor. Dijo que estaba arruinando a una familia por envidia. Dijo que todos los hombres se creen más listos que el resto. Dijo que ella había sostenido empresas cuando ellos aún aprendían a anudar la corbata. Dijo que si abría la boca otra vez, recordara que nadie limpio mete los pies en el lodo sin salpicarse. Esteban no bajó la mirada. Dijo que ya estaba manchado. Dijo que ahora tocaba limpiar lo que se pudiera. Ricardo intentó cambiar el foco. Dijo que si yo suspendía la boda, perdería más que una ceremonia. Dijo que nadie me perdonaría haber humillado a un hombre que la quería. Dijo que el barrio no olvida. Dijo que en Miami todo se sabe. Dijo que las amigas desaparecen cuando dejas de dar fiestas. Dijo que mi dignidad sería un lujo frío en una casa vacía. Cada frase era una cuerda tirando hacia la oscuridad. Me erguí un poco más. Nombré en silencio a mi abuela con sus dedos de hilo. Mi voz salió firme. Le dije que la casa vacía hoy estaba más llena que nunca. Le dije que la dignidad no calienta, pero no quema. Le dije que el barrio aprende a saber cosas nuevas cuando una mujer decide cambiar la música. Ricardo se mordió el labio. Esteban dio un paso para colocarse entre él y nosotras, no como macho salvador, sino como pared útil. Verónica alzó el teléfono otra vez. Marcó en altavoz. Una voz del otro lado se presentó como licenciado Sánchez. Confirmó que existía la notificación preventiva con mi nombre como potencial damnificada. Confirmó que ese expediente se abría para proteger a quien pudiera resultar perjudicada por un acto de transferencia o por la activación irregular de una póliza vinculada a un matrimonio recién celebrado. Confirmó, por último, que la embarcación Santa Clara tenía una reserva a nombre de Ricardo con hora exacta y que había un pago a una empresa de catering marítimo. El aire se volvió pesado. Beatriz clavó los tacones en el pavimento, como si pudiera detener el día así. A lo lejos se oyó una sirena. No venía hacia nosotros. Era una sirena cualquiera, navegando la ciudad. Aún así, trajo cambio. Mi padre colocó una mano en mi hombro. Mi madre me ofreció un pañuelo que no necesitaba. Rocío sacó de su bolso una botella de agua y me la tendió. Di un sorbo. El plástico crujió como una hoja seca. Hablé. Dije que yo no iba a subir a ninguna embarcación. Dije que no iba a firmar ningún papel que me atara al miedo. Dije que iba a denunciar formalmente. Dije que iba a proteger a las otras mujeres que podrían caer en la misma red. Dije que hoy no solo suspendía la ceremonia. Dije que inauguraba mi voz. Beatriz se rió sin risa. Dijo que yo no sabía con quién me metía. Dijo que no tenía idea de la gente que debía favores. Dijo, con una dulzura helada, que una cosa era tener temple
y otra buscarse la ruina por orgullo. Ricardo intentó tocarme el brazo. Le retiré el cuerpo. Ese gesto, pequeño, lo encendió. Dijo mi nombre con fastidio. Dijo que estaba listo para ir a hablar con el padre y con los invitados, y para dar una versión que me cuidara. Dijo que si insistía en esta locura, estaba sola. Dijo que no iba a rogar. Dijo que él sí podía casarse mañana mismo con otra mujer si le daba la gana. Lo dijo mirando a Camila de soslayo. Ella bajó los ojos. Apretó el vientre. Contuvo un gesto de dolor que se le escapó en un suspiro. Esteban se volvió hacia mí. Dijo que había más. Dijo que esa póliza tenía un detalle que le heló la sangre cuando lo leyó. Dijo que la cobertura mayor se activaba no solo por accidente en navegación, sino por desaparición en agua abierta con testimonio de discusión previa. Dijo que habían preparado el guión perfecto para convertirme en sospechosa. Dijo que esa discusión, según los papeles, iba a quedar registrada por los teléfonos de 2 testigos en otra embarcación amiga. Dijo que esos testigos estaban pagos. Verónica hizo un gesto breve de alarma. Mis padres endurecieron el gesto. Rocío soltó una palabra baja que no se dice en la sacristía ni en la acera. Miré a Ricardo. ¿También iban a escribir mis lágrimas en un formulario? Pregunté. No contestó. Beatriz habló por él. Dijo que el mundo se mueve con papeles, no con lágrimas. Dijo que las pólizas son para contingencias. Dijo que nadie iba a lastimarme. Dijo que la Santa Clara era un brindis, nada más. Dijo que Esteban repite chismes para salvarse de sus propias deudas. Esteban no se inmutó. Dijo que si quería, podíamos abrir su camioneta ahora mismo. Dijo que allí había una caja con bengalas y chalecos. Dijo que uno de esos chalecos estaba intervenido. Dijo que el hombre que los preparó tuvo remordimientos y lo llamó anoche. Dijo que ese hombre se llamaba Damián y que trabajaba en el muelle. Dijo que esa caja tenía marcas que coincidían con la lista de la reserva. Mis piernas querían moverse. Las dejé. Caminamos hacia la camioneta clara con Verónica y Esteban unos pasos por delante, mis padres pegados a mi sombra y Rocío a un costado como guardia flaca. Ricardo nos siguió a distancia, murmurando insultos mínimos. Beatriz llamó a alguien por teléfono con voz sin perfume. Camila se quedó en el borde de la sombra, respirando a contraluz. Esteban abrió la puerta trasera. Sacó una caja de plástico gris. Tenía cinta con letras negras. SC. La puso sobre la cajuela. Retiró la tapa. Dentro había 2 chalecos naranjas, un paquete de bengalas, un cabo enrollado y un sobre pequeño con cinta. Esteban tomó uno de los chalecos. Lo mostró por dentro. En la espuma. Una incisión limpia, cerrada con pegamento. Introdujo los dedos. Sacó un paquetito del tamaño de un jabón pequeño, envuelto en plástico. Verónica palideció. Yo contuve la respiración. Esteban dijo que el hombre del muelle le contó que ese bloque, en el agua, generaba peso hacia un lado y hacía perder flotabilidad en segundos. Dijo que sin chaleco, nadie habla de accidente. Con chaleco defectuoso, todo el mundo habla de mala suerte. Ricardo dio un manotazo. Quiso arrebatar el paquete. Esteban lo esquivó. Verónica cerró la tapa de la caja con rapidez. Mis padres dieron un paso atrás, como si el asfalto pudiera tragarse la fealdad. Rocío sacó el celular y empezó a grabar sin mostrarlo. Beatriz llegó al borde de la cajuela con los ojos encendidos. Dijo que estábamos manipulando evidencia que no entendíamos. Dijo que esa caja no era suya. Dijo que nada de lo que vi era concluyente. Dijo que si seguía por ese camino iba a enredarme con asuntos que me superaban. La voz le salió con un tono que ya no controlaba. El control se le quebraba en sílabas. Un patrullero dobló en la esquina y pasó de largo. La luz en el techo dejó un destello azul sobre el capó. En la acera, 2 vecinas cruzaron de vereda lentas, fingiendo mirar plantas. Yo sentí el cuerpo entero de Miami mirándonos desde los balcones, desde los pájaros, desde el viento. Agradecí el cielo claro como se agradece un vaso de agua. Pedí el teléfono a Rocío. Llamé al licenciado Valdez. Conté en frases cortas lo que teníamos frente a nosotros.
Él dijo que no tocáramos nada más. Dijo que estaba comunicándose con un contacto en el departamento de policía. Dijo que iba hacia acá. Dije que lo esperábamos en la acera lateral de la parroquia. Colgué. Miré a Beatriz. Le dije, sin teatralidad, que se acabó. Dijo que nada se acaba. Dijo que todo se reordena. Dijo que al final yo iba a pedir perdón. Dijo que su hijo iba a ser feliz, conmigo o sin mí. Dijo, como un conjuro, que a una mujer de mi edad no la eligen 2 veces. Fue su último intento de morder mi miedo. No encontró carne. Esteban respiró hondo como quien decide una última verdad. Dijo que el plan no era improvisado. Dijo que llevaba meses de guión. Dijo que empezaba con mi boda. Seguía con un brindis breve. Continuaba con una discusión programada en la cubierta. Y remataba con un golpe de ola y una caída. Dijo que 2 testigos iban a grabar la discusión para que el seguro no se negó por sospecha de suicidio. Dijo que, si yo sobrevivía, quedaría como mujer impulsiva con motivos. Dijo que si yo caía también, todo se volvía tragedia útil. Dijo que en ningún caso yo ganaba. Dijo que Beatriz sí. Dijo que Ricardo también. Dijo que el hijo de Camila, de quien sea, tendría garantizado un futuro dentro de la caja familiar. Dijo que él había sido parte del diseño técnico. No apartó la cara. No pidió absolución. El aire cambió de densidad. Camila se dobló un poco. Se llevó la mano al vientre. Su respiración se hizo pesada. Nadie la miró primero. La miré yo. Di 2 pasos hacia ella. Pregunté si estaba bien. Dijo que sentía tirones. Dijo que no sabía si era susto o principio. Rocío saltó de inmediato. Le tomó el pulso. Le pidió que se sentara. Le habló con esa voz que baja tensiones. Beatriz miró la escena con un cálculo frío y dijo que todo era un truco. Ricardo, por primera vez, tuvo miedo de verdad. Su miedo no era por Camila, era por el ruido, por la imposibilidad de ordenar. Otra sirena sonó, esta vez más cerca. Esteban cerró la caja y la empujó hacia adentro de la camioneta. Verónica, con el teléfono en la mano, recibió un mensaje. Lo leyó y me lo mostró. El licenciado Sánchez había enviado una ampliación de su nota. El expediente preventivo incluía la copia de una solicitud de mi firma digital, tramitada por un gestor, horas antes, para autorizar movimientos en mi nombre tras la boda. Eso era el anexo donde yo aparecía como damnificada. Sentí una corriente fría en la espalda. No era miedo, era claridad. Ricardo habló directo a Esteban. Dijo que si cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás. Dijo que no entendía la gente que se dispara en el pie por una mujer que ni siquiera es suya. Dijo que Verónica lo usaba. Dijo que yo no lo iba a agradecer. Esteban se rió sin risa. Dijo que no estaba haciendo nada por mujeres. Dijo que lo hacía por no convertirse del todo en lo que ya había empezado a hacer. Dijo que tener nombre, a veces, es volver a decirlo sin escupir. Verónica respiró como si por fin tuviera dónde apoyar la espalda. Apareció entonces el padre Miguel en la puerta lateral de la parroquia. Levantó la mano pidiendo calma. Dijo que la policía estaba en camino. Dijo que habíamos hecho bien en detenerlo todo. Dijo que cuidáramos de Camila. Dijo que nadie moviera la caja. Dijo que nadie se separara del grupo. Dijo, bajito, que el mal hace ruido cuando cae. Lo dijo con la serenidad de quien ha visto golpes y curaciones. Beatriz quiso irse. Giró sobre sus tacones y avanzó hacia el auto. Verónica le cortó el paso con un movimiento mínimo del cuerpo. No la tocó. La detuvo con el espacio. Beatriz la midió con desprecio y con un hilo de miedo nuevo. Por primera vez, el brillo de sus perlas no dijo nada. Ricardo intentó rodearnos. Esteban se le puso delante con el ancho justo. Mis padres me escondieron en la sombra de sus cuerpos sin apretarme. Rocío ayudó a Camila a sentarse en el borde de la cajuela de otro auto. Le hizo apoyar la espalda. Le pidió que contara del 1 al 4 con cada oleada.
Camila obedeció. Los ojos se le abrieron como si por fin viera la orilla. En ese punto, llegó la patrulla. Se estacionó con precisión en la entrada lateral. 2 oficiales bajaron con paso atento. Uno miró a Esteban, otro a Ricardo. El más joven nos pidió calma en voz clara. El mayor pidió que separáramos a quien necesitaba atención. Rocío levantó la mano. Señaló a Camila. Posible inicio de trabajo de parto, dijo. Los oficiales asintieron. Uno avisó por radio. El otro preguntó por el objeto de la llamada. Esteban señaló la caja en la camioneta. Verónica alzó el sobre con los documentos. Yo sostuve la carpeta con la notificación preventiva. Mis manos no temblaban. El oficial mayor pidió que nadie tocara nada. Abrió la caja con guantes. Miró el chaleco intervenido. Levantó el bloque envuelto con la delicadeza de quien sabe que el peligro no siempre explota. Intercambió una mirada con su compañero. Tomó fotos con su teléfono oficial. Anotó códigos. Preguntó a quién pertenecía la camioneta. Esteban dio su nombre. Mostró su licencia. Dijo que estaba allí para entregar todo. Dijo que necesitaba declarar. El oficial asintió. Miró a Ricardo. Le pidió identificación. Ricardo la entregó con manos controladas. Beatriz ya no dictaba. Ahora observaba, con esa frialdad con la que se calculan pérdidas. El aire, tenso, se llenó de sonidos pequeños. El crujir de una bolsa, el cierre de un estuche, un estornudo en alguna puerta. El sonido de Miami seguía. Me anclé otra vez en mis pies. El oficial joven se acercó a mí y me preguntó si quería decir algo para dejar constancia preliminar. Miré a mis padres, miré a Verónica, miré a Esteban, miré a Camila, que exhalaba con los ojos cerrados y la mano sobre su vientre. Dije que sí. Dije mi nombre. Dije que tenía motivos razonables para creer que existía un plan para perjudicarme usando una póliza reciente y un accidente en el agua. Dije que había documentos. Dije que había una reserva. Dije que había una caja con material que no correspondía a una salida recreativa. Dije que hoy no me casaba. El oficial asentía mientras escribía. Levantó la vista y me ofreció una frase sencilla. Gracias por hablar con claridad. Agradecí que alguien llamara claridad a lo que hasta hacía poco me parecía ruina. Respiré un poco mejor. En ese instante, Esteban tocó mi brazo con el dorso de los dedos y me mostró una llave pintada de rojo. Esta es de la Santa Clara, dijo. El hombre del muelle me la dio esta mañana. Me pidió que la entregara. La llave tenía un llavero de plástico con la fecha de hoy. Sentí la ironía dolorosa como una espina limpia. El oficial mayor pidió la llave. Esteban la entregó. El oficial la metió en una bolsita con cierre. Anotó el detalle en su libreta. Giró para decir algo por radio cuando, al fondo de la calle, se oyó un motor forzando. No era un auto. Era el sonido áspero de una lancha acelerando. Todos giramos la cabeza. Más allá del estacionamiento, en la línea del canal, una embarcación blanca se movía como si tuviera prisa. No pude leer el nombre desde allí, pero el reflejo en el agua mostró una letra curvada. La S. El mayor alzó la mano pidiendo a todos quedarse en su sitio. El joven habló por la radio con premura nueva. Verónica entrecerró los ojos. Esteban apretó la mandíbula. Beatriz sostuvo el bolso con los nudillos blancos. Ricardo dejó escapar, por primera vez, un gesto perdido. Camila apretó la mano de Rocío hasta el dolor. Yo sentí que el día se partía otra vez. El motor subió de tono. La embarcación giró hacia la salida del canal. Una sombra se movió en la cubierta. El sol encendió la pintura. La palabra empezó a leerse clara, letra por letra, en el casco. Santa. El motor de la lancha rugía al fondo del canal como un animal herido que aún no entiende que está cercado. El sonido atravesó el aire de Miami y nos dejó a todos mirando en la misma dirección. El agua brillaba tanto que dolía a los ojos. El oficial mayor levantó la mano para pedir calma, pero ya nadie respiraba normal. La palabra Santa se dibujaba entera en el casco, blanca sobre azul.
La parte que faltaba, Clara, apareció un segundo después, confirmando lo que todos temíamos. El plan seguía vivo. Ricardo dio un paso hacia adelante. «Eso no tiene nada que ver conmigo», dijo. Su voz sonó hueca. Beatriz trató de cubrirlo con su discurso viejo de control. «Mi hijo no huye de nada. Esa embarcación no es nuestra. Él está aquí, con ustedes». Pero la policía no escucha palabras, escucha patrones. Y todo lo que olía a coincidencia se estaba volviendo prueba. Yo sentí el impulso de correr hacia el muelle, pero el oficial me sujetó con una mirada firme. «Señora, no se acerque. Vamos a necesitar su ayuda de otra forma». Esa frase me enderezó, no como una víctima, sino como una pieza útil en el tablero. Dije que estaba lista. Dije que quería colaborar. El oficial asintió. Me pidió que relatara todo lo que sabía, con tiempos, nombres y detalles. Empecé a hablar. Lo hice con la claridad que da el cansancio cuando ya no queda espacio para el miedo. Conté cómo encontré el acta en el maletín de Ricardo, las ecografías de Camila, la aparición de Verónica, los correos del licenciado Sánchez, la póliza, la reserva de la Santa Clara, el chaleco manipulado. El oficial joven tomaba nota frenético. El mayor solo observaba. Cuando terminé, respiré. Por primera vez en horas, sentí que cada palabra salía de mí sin restar vida, sino devolviéndola. El sonido del motor se hizo más lejano. Una patrulla costera respondió por radio. «Lancha Santa Clara detectada saliendo de Canal 3, rumbo a la bahía. Tripulante masculino a bordo. No responde al llamado». El oficial mayor pidió que repitieran la descripción. Hombre latino, camisa clara, solo en cubierta. El aire se congeló. Verónica miró a Ricardo. Ricardo miró al suelo. Beatriz, por primera vez, no tuvo frase. El oficial lo entendió sin que nadie lo dijera. El plan había escapado de sus manos. «¿Quién más tiene acceso a la embarcación?», preguntó. Ricardo balbuceó algo sobre un empleado del muelle. Esteban lo interrumpió. «Mentira, solo él tenía las llaves. Lo vi pagar la reserva». El oficial lo anotó. Luego me miró. «Señora Isabel, ¿podría ayudarnos a identificar cualquier otro movimiento de dinero o reserva hecha por él o por su familia?». Asentí. Dije que en su computadora personal debía haber correos. Dije que podía acompañarlos a la casa si era necesario. Beatriz saltó como si le clavaran un alfiler. «Eso es allanamiento. No tienen orden». El oficial respondió sin levantar la voz. «Acompañamiento voluntario, señora. Y si hay elementos suficientes, se gestionará orden judicial». Ella palideció. «Van a destruirnos con chismes». Yo la miré y sentí algo parecido a compasión. No por ella, por su ceguera, por ese orgullo de hierro que confunde amor con dominio. Mientras hablábamos, un nuevo sonido cortó el aire. Una sirena corta, cercana. Una ambulancia doblaba hacia la parroquia. Era para Camila. Rocío seguía a su lado, controlando las contracciones. «Vas a parir hoy mismo, mija», le dijo en voz baja. Camila asentía con los ojos vidriosos. Esteban se apartó para dejar espacio a los paramédicos. Los oficiales también. Beatriz quiso acercarse, pero Camila le giró la cara. «No toques a mi hijo», dijo sin gritar. Esas 4 palabras cayeron como piedra en agua quieta. Beatriz retrocedió 2 pasos. Mientras subían a Camila a la ambulancia, Ricardo dio un paso al frente. «No la dejen sola», pidió, fingiendo ternura. Rocío lo detuvo con un gesto. «Ya hiciste suficiente». Los paramédicos cerraron las puertas. El sonido de la sirena se alejó por la avenida Coral Way, hasta volverse un hilo azul en el aire. El oficial mayor se volvió hacia mí. «Necesitamos acceder a la computadora y al maletín del señor Ricardo. Usted mencionó que estaban en su casa». Asentí. «Vamos». Miré a mi madre. Me abrazó sin decir nada. Mi padre me apretó la mano.
Verónica y Esteban se ofrecieron a acompañarme. El oficial aceptó. Beatriz quiso protestar. El oficial le recordó que debía permanecer disponible. Ricardo intentó seguirnos. 2 uniformados se pusieron a su lado y le pidieron quedarse. Su máscara de calma se resquebrajó por un segundo. Subimos a un patrullero. El trayecto a mi casa fue corto, pero largo por dentro. Miami seguía su rutina afuera. Niños con mochilas, mujeres caminando con café, autos que no sabían nada de mí. Dentro del auto, Verónica miraba por la ventana sin hablar. Esteban, con la mirada fija en sus manos, parecía repasar sus decisiones como quien revisa un mapa que no se puede volver a doblar. El oficial joven me preguntó si tenía alarmas en la casa. Dije que no. Dije que la única alarma que me falló fue el corazón. Al llegar, el olor de las flores de boda me golpeó como un fantasma. El arreglo seguía en la mesa, la cafetera, apagada, el vestido, aún colgado. El oficial mayor entró primero, guantes puestos. Yo lo guié hasta el despacho. Allí estaba el maletín de Ricardo, cerrado, en el mismo lugar donde lo había dejado. La computadora portátil descansaba sobre la mesa. El oficial la encendió. Verónica se acercó para ayudar. «Trabajo con sistemas», dijo. Le permitieron mirar. Tecleó rápido. En segundos, la pantalla mostró el correo abierto. Buscamos en la bandeja de salida. Había mensajes recientes a un contacto llamado MDE Holdings. Asunto: confirmar liquidación tras firma. El cuerpo del correo tenía solo una línea. Listo para ejecutar al mediodía. Fecha: hoy. Verónica me miró. Si la boda hubiera ocurrido, la transferencia salía hoy mismo. El oficial mayor pidió copiar todo. Verónica lo hizo en un pendrive. Esteban, mientras tanto, revisó el maletín, sacó una carpeta gris. Dentro, copias de documentos notariales y una lista de contactos. Uno de los nombres me heló: Padre Miguel. Mi voz salió tensa. Eso no puede ser. El oficial miró el papel. Tranquila. Puede ser una coincidencia, pero el apellido estaba ahí. Miguel García. El mismo del sacerdote. Esteban revisó la fecha. Era un documento viejo, de hace 4 años. Un contrato de alquiler de un terreno agrícola en Homestead. Esto no tiene nada que ver con la parroquia, dijo Verónica. Debe ser otro García. Aún así, sentí el peso de la coincidencia. Miami está lleno de nombres repetidos, pero a veces el destino los usa para probar la fe. El oficial joven revisó un cajón del escritorio. Encontró una memoria USB con etiqueta «Viaje». La conectó. Dentro, fotos. En la mayoría, Ricardo con Beatriz en distintos eventos, pero había una carpeta oculta. Verónica la detectó. La abrió. Contenía imágenes del muelle, de la Santa Clara, de chalecos, de contratos. Una de las fotos mostraba a Ricardo y Esteban frente a la lancha, sonriendo. Esteban cerró los ojos. La tomaron hace 3 semanas, dijo. El oficial lo miró. ¿Y usted? Yo estaba, pero no sabía lo que planeaban. Un nuevo cambio de ritmo atravesó la habitación. Afuera se escucharon sirenas y un helicóptero distante. El oficial mayor habló por radio. La patrulla costera reporta que la Santa Clara ha detenido motor cerca del Canal 4. Un tripulante saltó al agua. Todos nos miramos. ¿Descripción?, preguntó. Masculino, camisa clara, sin identificación. Verónica apretó el puño. El oficial agregó. La lancha está vacía. Encubierta, documentación dispersa y una bolsa de cuero con iniciales R. G. Ricardo Gómez, mi prometido. El oficial mayor pidió refuerzos en el canal. Me miró con gravedad. Podría estar intentando escapar o deshacerse de pruebas. Yo respondí sin temblar. O fingiendo un accidente. El oficial asintió. Vamos al muelle. Salimos rápido. El sol ya estaba alto. El aire olía a sal y a miedo. En el trayecto, Verónica revisaba los documentos. Esteban llamaba al licenciado Valdés.
Yo miraba por la ventana y pensaba en cómo el día de mi boda se había vuelto un capítulo policial. Pensaba también en que la vida te obliga a hablar idiomas nuevos. El del amor roto, el de la ley, el del coraje. Llegamos al muelle de Dinner Key. Había 3 patrullas, un cordón amarillo y 2 oficiales de la Guardia Costera. En el agua, la Santa Clara flotaba inerte, con la bandera caída, el motor apagado. Subimos a bordo con permiso. La cubierta olía a gasolina y perfume. En el suelo, un vaso roto y una mancha de vino. Sobre la mesa, el estuche de mis aretes. Vacío. El oficial joven levantó una carpeta empapada. Dentro, copias de la póliza y un sobre sin abrir. Verónica lo abrió con cuidado. Era una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, ya nada puede detener lo que empezó. La letra era de Ricardo. La carta continuaba. No fue venganza, fue justicia. El mundo no entiende a los hombres que se adelantan. Si el agua me traga, sabrán que no fue accidente. Me detuve. No había firma al final. Solo una fecha y una palabra escrita en tinta corrida. Clara. Clara, repetí. Verónica pensó un segundo. No la embarcación. Alguien. El oficial pidió recoger la carta como evidencia. En la cabina, hallaron una pequeña caja metálica. Dentro, un anillo idéntico al mío. El oficial me miró. ¿Lo reconoce? Asentí. Era el par del mío. Los mandé a grabar con nuestras iniciales. Dentro, decía R&I, por siempre. Lo giró. En su interior, alguien había raspado la inscripción. Ahora decía solo R&C, Ricardo y Camila. Sentí que el mar me susurraba verdades viejas. El oficial mayor ordenó registrar el resto del barco. Encontraron una billetera con documentos de Ricardo, un celular mojado, una foto de Beatriz joven y otra de Camila niña. No había rastro del tripulante. De pronto, el radio del oficial crujió. Han encontrado a un hombre en el canal, agarrado a una boya. Está vivo. Nos miramos todos. Corrimos hacia la orilla. Una lancha de rescate traía un cuerpo empapado, tosiendo. Ricardo. Lo tendieron en el muelle. Su camisa pegada al pecho, los ojos abiertos, la respiración áspera. Cuando me vio, sonrió. Sabía que vendrías. El oficial se agachó. Señor Gómez, está bajo investigación. Ricardo tosió, escupió agua. No tienen nada, solo un mal día. Me miró. Tú no entiendes, Isa. Hay gente por encima de todos nosotros. Yo era solo un instrumento. ¿Quién? Pregunté. Ricardo cerró los ojos. Ella no me perdonó nunca. ¿Quién? Sus labios se movieron apenas. Clara. El oficial mayor pidió que lo llevaran al hospital. Mientras lo subían, Verónica me tomó del brazo. Clara, no es solo un nombre, es la firma que aparece en los correos de MDE Holdings. María de los Ángeles. Clara. ¿Quién es? Pregunté. Esteban respondió sin mirarme. Una inversionista, vieja socia de Beatriz, la que maneja las cuentas en Panamá. Si está detrás de esto, no hemos visto ni la mitad. El oficial mayor nos pidió ir a la estación para declarar. Asentí. Mientras subíamos al patrullero, miré el mar. La Santa Clara seguía flotando, pero ya no parecía peligrosa. Parecía cansada. En la superficie, el reflejo del sol me devolvía mi rostro, el de una mujer que había aprendido a no temerle a su sombra. Verónica dijo en voz baja: «Esto apenas comienza». Yo respondí: «Lo sé, pero ahora el miedo cambió de bando». El sonido del motor del patrullero se mezclaba con el zumbido distante de los helicópteros que sobrevolaban la bahía. La noticia ya se estaba esparciendo. Novia suspende boda tras descubrir complot millonario. Algunos reporteros intentaban acercarse, pero los oficiales los mantenían lejos. Yo miraba el agua. A esa hora, el mar parecía una plancha de acero líquido.
A cada segundo que pasaba, comprendía que ya no era solo una historia de infidelidad. Era una historia de poder, dinero y supervivencia. En la comisaría del distrito, el aire olía a café viejo y papeles húmedos. El oficial mayor nos condujo a una sala de interrogatorios, pero no de esas oscuras de película. Tenía paredes claras y una mesa con carpetas. Allí nos esperaban 2 detectives más. Uno de ellos, una mujer de mirada firme, me ofreció asiento y agua. Señora Isabel, usted es la pieza clave de todo esto. Queremos entender hasta dónde llega la red. Asentí. Mi voz salió limpia. No soy víctima, soy testigo. Mientras hablábamos, Verónica preparaba los documentos en orden cronológico. Esteban, aún con el rostro cansado, revisaba las copias de los contratos. Los detectives tomaban nota. Expliqué todo desde el principio. La boda, la traición, los correos, la póliza, el chaleco manipulado, la Santa Clara, la carta y el nombre Clara. Cuando terminé, la detective me miró un segundo más. ¿Qué siente ahora? Que estoy viva y que eso ya es una victoria. El oficial mayor entró con una carpeta nueva. Tenemos algo, dijo. En la mesa colocó impresiones bancarias. Los fondos de la cuenta MDE Holdings fueron transferidos esta mañana a un fideicomiso en Panamá, a nombre de una mujer, María de los Ángeles Clara, pero hay un segundo nombre asociado en el registro secundario. Abrió la hoja. Beatriz Gómez. Verónica exhaló. Esteban golpeó la mesa con la palma abierta. Claro, la madre de Ricardo siempre tuvo una socia fantasma. María de los Ángeles Clara es solo el rostro legal, pero las operaciones salen de aquí. El detective asintió. Y hay más. Esa empresa también financió la compra del terreno de Homestead hace 4 años, donde aparece un tal Miguel García como arrendatario. Probablemente, una identidad usada para mover activos. ¿El padre Miguel? Pregunté, sin querer creerlo. El detective negó. No, ya verificamos. Es un tocayo. Este es un ingeniero agrónomo jubilado en Kendall. Pero la coincidencia ayudó a esconder movimientos. Respiré aliviada, aunque el mundo seguía pesado. El oficial mayor encendió una grabadora. Señora Isabel, ¿usted desea presentar formalmente una denuncia contra Ricardo Gómez y Beatriz Gómez por intento de fraude y tentativa de homicidio indirecto? No dudé. Sí, pero también quiero que se investigue a MDE Holdings. Si esa mujer existe, quiero verla frente a frente. Verónica colocó la mano sobre la mesa. Yo puedo rastrear la IP de los correos enviados a Ricardo. Si esa mujer está en Miami, la encontraremos. El detective le permitió hacerlo. Abrió su laptop. Tecleó rápido. Los números y códigos bailaban en la pantalla. Aquí está. El servidor está en Coral Gables, no en Panamá. Todos la miramos. ¿Coral Gables? Sí, una oficina con fachada de consultoría financiera. Puedo ver incluso la dirección. Ponce de León Boulevard, número 920. El oficial mayor dio la orden inmediata. Vamos allá. Subimos a los vehículos. Afuera, el sol de mediodía hacía vibrar el aire. En el trayecto, me descubrí observando mis propias manos. Estaban firmes. Recordé las de mi abuela, que nunca temblaban ni cuando la vida se le caía encima. Entendí que venía de una línea de mujeres que saben sobrevivir a los terremotos. Llegamos al edificio. De lejos parecía cualquier consultora moderna, vidrios ahumados, un logo minimalista y una recepcionista sonriente. El oficial mostró su placa. Queremos hablar con la señora María de los Ángeles Clara. La recepcionista parpadeó. Un momento, por favor. Marcó una extensión. Su sonrisa se evaporó lentamente. La señora no está. Salió del país ayer. ¿A dónde? Panamá. El oficial la miró fijo. Entonces denos acceso a su oficina. Subimos al 3er piso. La puerta tenía una placa dorada. MDE, Global Consulting. Dentro, aire frío y silencio. En el escritorio, un vaso con agua a medio beber, un perfume caro, carpetas ordenadas al milímetro.
Verónica revisó balances, contratos, inversiones agrícolas en Homestead, Coral Springs, Gainesville. El detective encontró una carpeta con la etiqueta Proyecto Isla. La abrió. Dentro, planos de una residencia privada en Los Cayos, firmados por un arquitecto de Panamá, y en la esquina inferior, el nombre del propietario, Ricardo Gómez, beneficiario de Beatriz Gómez. En observaciones, Supervisión General, M, de Los Ángeles Clara. El oficial me miró. Esta isla estaba a nombre de ustedes. De nosotros no, corregí. De ellos. Verónica revisó un USB encontrado en el cajón. Lo conectó a su laptop. Un video comenzó a reproducirse. La imagen temblaba. Era una grabación de seguridad, probablemente de una cámara interna. Mostraba a Ricardo sentado frente a una mujer de cabello blanco corto y traje beige. Su voz era grave, controlada. Todo está listo, Ricardo. Solo falta la firma de Isabel. Lo hará. Ella confía en mí. No me interesa si confía. Me interesa que no sobreviva para reclamar. El video se detuvo. Nadie habló. El aire se volvió una piedra. El oficial mayor se inclinó hacia la pantalla. María de Los Ángeles Clara confirmada. Verónica cerró la laptop despacio. Eso basta para emitir orden internacional. Pero antes de salir, el detective más joven notó algo en el fondo de la imagen. En el reflejo de un cuadro se veía una silueta, una mujer de pie, observando. Llevaba un vestido con flores rojas. Verónica amplió la imagen. Mi corazón dio un salto. Era mi madre. Me quedé muda. Los ojos me ardieron. El detective amplió el rostro. Sí, era ella, más joven, el cabello recogido, la misma cadena que aún llevaba. ¿Cómo es posible?, pregunté. Mi madre nunca trabajó aquí. El oficial me miró con cautela. ¿Podría haberla visitado? Negué. Jamás. Ella odia los negocios. Verónica revisó los metadatos del video. Es de hace 2 años, y según la grabación, fue filmado un sábado por la mañana. Mi madre vivía en Tampa entonces, dije. Esteban, que había permanecido en silencio, habló. No, recuerdo haberla visto aquí una vez, en una inauguración de un proyecto agrícola. Pensé que era coincidencia. Estaba con Beatriz. El aire se fue de mis pulmones. Sentí que el piso se movía. ¿Con Beatriz? Sí, en una cena benéfica. Me la presentaron como una amiga de familia. El oficial me miró con empatía profesional. A veces las redes de confianza son más grandes de lo que imaginamos. No significa que su madre esté implicada, pero debemos verificar. Mi mente giraba. Recordé las veces que mi madre me insistió en que Ricardo era demasiado correcto. Recordé que fue ella quien me recomendó no hacer separación de bienes. Recordé su insistencia en que Beatriz era una mujer admirable. Todo cobraba una forma nueva, más fría. Verónica se acercó. Isabel, si tu madre tuvo contacto con ellos, tal vez la usaron, o tal vez sabía algo y cayó para protegerte. No supe qué responder. El oficial mayor me pidió que la llamara. Lo hice. Tardó en contestar. Su voz sonó tranquila. «Mija, ¿dónde estás?» «En la comisaría. Descubrimos algo». Hubo un silencio. «¿Estás bien?» «Sí, pero necesito que me digas si conoces a María de Los Ángeles Clara». Otro silencio. «Largo. ¿Por qué preguntas eso?» «Porque estás en un video con ella». Escuché su respiración. Luego, despacio, dijo. No era ella quien me presentó. Era Beatriz. Me pidió que la acompañara a una reunión hace 2 años. Me dijo que necesitaba una mujer de confianza para firmar como testigo en unos papeles de inversión. Yo no entendía de qué se trataba. ¿Firmaste? Sí. El oficial me pidió altavoz. ¿Sabías lo que firmabas, mamá? No. Me dijeron que era un contrato de apoyo para una fundación agrícola. Me dieron flores y me tomaron una foto. No volví. El oficial mayor intervino. Señora,
Soy el capitán Fernández de la policía de Miami-Dade. Necesitamos que venga de inmediato a rendir declaración. Ella dudó. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa? La miré, aunque solo oía su voz. Pasa que estuviste más cerca del peligro de lo que creías. Colgamos. El silencio en la sala pesaba toneladas. El oficial mayor habló por radio. Quiero protección para la señora Isabel y su familia. Si María de los Ángeles Clara la usó a ella o a su madre, significa que sabía perfectamente quiénes eran. Salimos del edificio. El sol ya bajaba un poco. En la calle, los autos sonaban lejanos, como si la ciudad respirara aparte. Verónica me pasó una carpeta. Aquí está todo lo que tenemos. Con esto, Interpol puede emitir alerta. Yo la tomé, pero no la miré. Estaba pensando en mi madre firmando sin entender, en Beatriz sonriendo detrás, en Ricardo asintiendo como un hijo obediente, y en Clara, esa sombra elegante que manejaba los hilos sin ensucarse los dedos. En ese instante, sonó el celular del oficial mayor. Respondió. Su rostro cambió de color. ¿Qué? Repita eso. Colgó. Nos miró. Ricardo Gómez acaba de fugarse del hospital. Nadie respiró. ¿Cómo? El guardia dice que pidió ir al baño y no volvió. La ventana estaba abierta. El ruido de una sirena a lo lejos nos devolvió al presente. Verónica se giró hacia mí. Esto aún no ha terminado. Yo miré al cielo encendido de Miami y dije despacio. No, ahora comienza la caza. El aire de la noche en Miami era espeso, como si la ciudad supiera que algo grande estaba por terminar. Las luces del puerto parpadeaban a lo lejos, y cada bocina de auto sonaba como un recordatorio de que el mundo seguía girando, aun cuando mi vida se había detenido durante días. Ricardo había escapado del hospital. Su madre, Beatriz, había sido detenida ese mismo día, acusada de fraude y asociación ilícita. Verónica me llamó al amanecer. Lo están buscando en Los Cayos. La policía cree que intenta llegar a la isla privada que compraron con los fondos de Clara. Esa palabra, Clara, ya no me sonaba a nombre, sino a sombra. Era el eco de todo lo que había sido manipulado detrás de mi espalda. El licenciado Valdez me esperaba en la estación. Sobre la mesa tenía los últimos reportes. Ricardo tomó un auto de un enfermero. Lo rastreamos por GPS. La última señal fue cerca del puente de las 7 millas. Dejó el vehículo ahí y probablemente tomó otra lancha. ¿Hacia dónde? Isabel. Todo indica que hacia esa isla. La residencia que construyeron está allí. MDE Holdings aparece como propietaria del terreno, pero ahora sabemos que Clara y Beatriz movían dinero por medio de él. Respiré hondo. Voy con ustedes. El oficial mayor negó al principio. Es peligroso. Pero yo insistí. No soy un testigo pasivo. Este plan fue contra mí. Necesito mirarlo a los ojos cuando termine. El oficial me miró unos segundos. Luego asintió. Irá en la segunda lancha, con Verónica y Esteban. Si algo sale mal, se mantiene atrás. Nos equiparon con chalecos, esta vez revisados y sellados. El viento de la noche nos golpeó el rostro al salir al mar. Verónica revisaba su laptop conectada a un rastreador satelital. La señal del teléfono de Ricardo reapareció hace 20 minutos, justo aquí. Marcó un punto en la pantalla. Isla San Martín. El mar era una lámina negra con reflejos plateados. Esteban, al timón, conducía sin hablar. Yo miraba las olas y pensaba en cómo una vida entera puede cambiar de curso con un solo descubrimiento. Antes de esa boda, yo había creído en la calma. Ahora sabía que la calma también puede ser una trampa. Cuando divisamos la isla, el cielo se había vuelto gris. Las luces de una casa moderna parpadeaban en la ladera. El oficial mayor ordenó apagar el motor a distancia prudente. Entraremos por el muelle trasero. El silencio era tan espeso que hasta el viento parecía contener la respiración. Desembarcamos. El muelle crujía bajo los pasos. La madera olía a humedad vieja.
Subimos por una escalera de piedra. En el patio, una fuente seca y 2 estatuas de mármol. Todo era demasiado perfecto, demasiado calculado. Dentro de la casa, una sinfonía sonaba a bajo volumen, Chopin. Siempre. Chopin, como en la casa de Beatriz. Los oficiales se desplegaron. Verónica y yo seguimos por el pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas de cuadros marinos. En el centro, una fotografía de Beatriz y Ricardo sonrientes. De pronto, un ruido metálico. Esteban corrió hacia el ala derecha. Lo seguimos. La puerta de un estudio estaba entreabierta. Dentro, un escritorio enorme, una lámpara encendida, y Ricardo, sentado, con la misma camisa blanca arrugada del día anterior. Tenía una copa en la mano y un arma sobre la mesa. Llegaron justo a tiempo para el final, dijo. El oficial levantó su arma. Ricardo Gómez está bajo arresto. Él sonrió. ¿Arresto? No. Esto es justicia poética. Beatriz cayó, sí, pero Clara, ella no se deja atrapar tan fácil. Me acerqué un paso. ¿Dónde está? Él rió, una risa seca. Ella no está en Panamá. Nunca estuvo allí. Ella vive aquí. Siempre vivió aquí. Verónica se adelantó. Tenemos pruebas de los correos, de las transferencias, de los videos. Ricardo bebió un trago. Las pruebas sirven para los que creen en tribunales. Clara cree en otra clase de justicia. ¿Y qué clase es esa? Pregunté. Que los débiles pagan el precio. Tú, yo, todos los que nos enamoramos del orden. Clara no ama a nadie, solo al poder. El oficial avanzó. Ricardo levantó el arma un poco, no hacia nosotros, sino hacia el suelo. No dispararé, pero tampoco volveré a la cárcel. ¿Saben por qué? Porque el infierno ya me pertenece. En ese momento, una voz sonó desde el pasillo. No digas tonterías, Ricardo. Volteamos todos. Una mujer de cabello blanco corto, traje beige y bastón plateado, entró caminando despacio. María de los Ángeles Clara. Sus ojos eran del color del hielo sucio. Sonrió como quien observa un tablero de ajedrez terminado. Siempre dramatizas todo, dijo con voz baja. El oficial la apuntó. María de los Ángeles Clara. Está detenida por fraude y conspiración. Ella no se inmutó. Oficial, ahórrese el esfuerzo. No hay orden contra mí. Todo lo que tengo está en fideicomisos legales. Y usted, Isabel, debería agradecerme. Le salvé la vida. Sentí un nudo en el pecho. ¿Salvarme? Sí. Beatriz quería eliminarte. Yo no. Yo necesitaba que sobrevivieras para limpiar el rastro. Sin ti viva, todo apuntaba a Ricardo. Con tu denuncia, la historia se reescribe. El hijo ingrato traicionó a su madre. Fin del cuento. Y yo, libre. La sangre me subió a la cabeza. ¿Te atreves a hablar de vida? Tú diseñaste todo esto. Clara caminó lentamente hasta el escritorio. Tomó el arma de Ricardo y la dejó en la mesa sin apuntar. Yo diseño sistemas, querida. No tragedias. Ustedes se encargan de eso. El oficial avanzó. Señora, no se mueva. Pero Clara levantó un sobre. Antes de arrestarme, deberían leer esto. Lo lanzó sobre la mesa. Verónica lo abrió. Eran documentos de poder notarial y una orden de transferencia firmada electrónicamente. Por mi madre. Mi garganta se cerró. ¿Qué es esto? Clara habló despacio. Tu madre me ayudó a abrir la primera cuenta. No sabía lo que hacía, claro, pero firmó. Su firma permitió el nacimiento de MDE Holdings. Tú siempre estuviste en el centro del mapa, Isabel. Solo que nunca lo supiste. El mundo se me vino encima. La ira, la pena, la confusión. Todo mezclado. Usaste a mi madre como usaste a todos. Clara sonrió. Tu madre quiso protegerte. Beatriz la convenció de que ese dinero era para ti, para tu futuro. Qué ironía. Si no fuera por ella, yo no tendría poder. A veces el amor abre las puertas equivocadas. Verónica se movió con rapidez.
Ya es suficiente. Se acercó al oficial y le susurró algo. Él asintió. Se acercó a Clara y le colocó las esposas. Está arrestada. Clara ni siquiera protestó. El poder cambia de manos, muchachos, pero nunca desaparece. Cuando se la llevaron, Ricardo permaneció quieto. No intentó huir. Me miró y bajó la cabeza. Ella destruyó a todos, incluyéndome. Me acerqué un poco. No, Ricardo. Tú elegiste. Su boca tembló. Quise darte seguridad, pero el dinero es un veneno lento. Beatriz me enseñó a beberlo. El oficial lo condujo hacia la salida. Yo no sentí alivio, sentí cansancio, un cansancio antiguo. Verónica y Esteban me acompañaron fuera. El amanecer pintaba el horizonte con colores naranjas. El viento del mar olía a algo nuevo, limpio. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. ¿Y ahora?, preguntó Verónica. Ahora empieza la vida que me robaron, respondí. Nos quedamos mirando el mar. Las olas golpeaban el muelle con suavidad, como si el océano quisiera borrar las huellas de lo ocurrido. Días después, declaré en el tribunal. Beatriz permanecía en prisión preventiva. Ricardo en una clínica psiquiátrica bajo custodia. Clara, extraditada a Panamá, esperaba juicio. Camila dio a luz a una niña sana. La llamó Esperanza. Yo la visité, la tomé en brazos. Era liviana, tibia, inocente. Prometí que su historia no empezaría con una mentira. Meses pasaron. Volví a mi casa en Coral Gables. Quité las flores secas de la boda. Vendí el vestido. Convertí la sala en un estudio. Cada mañana escribo lo que viví, no para el público, sino para no olvidar quién fui. Rocío sigue siendo mi amiga fiel. Verónica trabaja en la policía como asesora de ciberseguridad. Esteban se fue a México a empezar de nuevo. Mi madre vive conmigo. Nunca le reproché su error. El perdón no borra, pero libera. A veces camino por la playa. El agua toca mis pies y pienso que no hay victoria más grande que llegar a casa sabiendo que sobreviviste al naufragio. Me detengo frente al mar. Respiro. Cierro los ojos. Digo en voz baja. Ya no me llamo víctima, me llamo mujer completa. Y sonrío. Si esta historia te estremeció, déjame tu comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas y qué parte te tocó más. Tu opinión mantiene viva esta comunidad de mujeres fuertes que aprendieron que la verdad duele, pero también cura. Dale me gusta, comparte el video y suscríbete, porque la próxima historia te va a sorprender aún más.